y el 18 fue una unos grupos, y ellos en la primera parte no tenían nada, y el día de la pre-expotécnica nos sorprendieron, y los hemos tenido 2 veces de asesoría la otra semana, y se ganaron el derecho de que hoy tú les des tu opinión. En estos momentos, muchachos, hoy es las 2:39, 26 de octubre de 2020, comenzamos la asesoría con Marcia Alexandra Zapata Ortiz, ingeniera de la UPB, y Jonathan Sánchez Osa, egresado y futuro ingeniero químico de la UPB y de Muestras Químicas. Bienvenidos y muchísimas gracias. Empecemos. Cierro micrófono. Oswald, entonces, más o menos, ¿qué le presentamos de los métodos de extracción y lo que encontramos sobre el betacaroteno? Bueno, si quieren, vayan pasándole a Margie así una diapositiva por día una, sin entrar en profundidad, sino despacito, y nos paramos donde queremos que ella nos ayude mucho, que ustedes ya, Jonathan, les dijo. O Jonathan, ¿por qué no los orientas tú mejor? Sí, no, Margie, mira, lo que pasa es que, bueno, muchas veces va a dar o si quieren darle en un contexto a Margie, que ustedes son los más propios de este proyecto, en síntesis, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, expliquen que le quieren hacer que quieren hacer un serum, cómo piensan hacer, y si quieren nos vamos a la parte de componentes para abajo. Entonces, si quieren, entremos como en contexto para que ella se ubique y empezamos a hablar de los componentes que hay para abajo de lo que nos interesa. ¿Listo? Bueno, está bien. Bueno, el proyecto básicamente basa en un serum destilante que tiene como principio activo, pues, para el proceso de espigmentación, el betacaroteno, pues, que se extrae de la zanahoria. Esto también lo vamos a mezclar con el aceite de ricino y el aceite de coco. El aceite de ricino lo vamos a utilizar para, con un proceso de maceración, extraer las propiedades de las flores de caléndula, que va a ser un componente del que vamos a extraer las propiedades. Y con el aceite de coco vamos a extraer las propiedades del perejil, que pues, el perejil tiene vitamina E y los flavonoides, que va a ser lo que vamos a extraer de eso. Y pues eso es como más que nada la visión general. El objetivo con esto es tratar las manchas generadas por los rayos ultravioleta del sol, y para darle un buen tratamiento a la piel, e incluso las flores de caléndula, aparte pues, del proceso de las noches de la piel, los paros dentro, por así decirlo. Eso fue en resumidas cuentas. Sí, entonces aquí tenemos el principio activo, el despigmentante. Aquí tenemos unos cálculos que luego podemos hacer. Aquí tenemos el perejil con las vitaminas y el flavonoide. El componente también, el solvente que vamos a utilizar para extraer el betacaroteno de la zanahoria es el etanol, que lo vamos a extraer por un proceso de extracción Soxhlet, y posteriormente vamos a separar con destilación sencilla, y luego los procesos de maceración del aceite de coco y el aceite de caléndula, y luego ya haciendo la mezcla del serum. Y sí, eso sería como pues una vista general. Entonces lo que pasó fue que, bueno, la primera parte, pues sí, ya, si quieres ya más adelante, pues la miramos esto, a la parte de introducción, planteamiento del problema, pero a lo que nos sentamos la otra vez, don Eduardo, Oswald y yo, fue en lo siguiente. Lo que pasa es que ellos pues mejoraron mucho la parte de la explicación de los componentes, de cómo lo querían extraer, de pues cuál era el método de extracción y propiamente cuál era el sustrato donde los iban a extraer. Entonces, pues yo creo que esa parte quedó pues bien explicada, ya tú nos dirás bien en esa parte. ¿Qué pasa? Al final, yo les hice una pregunta la última vez, que era que no se había llegado a la conclusión de cómo se iba a elaborar el serum, me hago entender.
qué cantidades, porque ellos se supone que van a tener, yo me imagino, 3 beakers. En uno van a tener el aceite de coco con su respectivo extracto, el otro el aceite de ricino y el otro el betacaroteno. Entonces ahí tenemos los 3 extractos. Entonces la pregunta que yo les hice fue, bueno, ¿en qué proporciones se van a mezclar? Porque primero hay que definir un volumen. Entonces, lo que yo les planteé, estamos hablando, era que un tarrito de serum, más o menos, eso, yo le calculo que tenga entre 50 o 70 gramos. Entonces, a partir de ahí empezamos como a hacer una posible formulación en porcentajes. Entonces, él estaba hablando con Lady ahora Margie, entonces ella me dice que como es un producto fitocosmético, que por ejemplo el betacaroteno debería estar entre un 5 y un 10%. Bueno, hola. Listo, entonces, la pregunta o pues como las inquietudes es más bien por concentraciones para la formulación. Sí, exacto, porque don Luis Eduardo pues, nos planteó pues la última vez que había que tener mucho cuidado con eso, que porque a pesar de que eran productos naturales, si se excedía la concentración podría pues causar antes problemas en la piel. Bueno, sí, es muy importante entonces tener en cuenta las concentraciones. Eso lo pueden buscar pues casi que de todos los componentes como máximos, niveles máximos o niveles mínimos para poder que tengan acción y que no generen pues como tal esa sensibilidad en la piel, ¿cierto? Así como tal, como cuantificar y saber cuánto, por ejemplo, betacaroteno sería un poco más como complejo porque habrían otros componentes, betacaroteno o que me quedó ahí como la duda, no recuerdo. Pues la verdad, nuestros 3 Eh, componentes que usaremos serían los flavonoides del perejil, y la vitamina E, la vitamina C de las flores de caléndula y el betacaroteno que activa la producción de la melanina que genera una capa protectora de la piel, a su vez va despigmentando las manchas. Bueno, entonces es perejil, bueno, componentes, entonces ustedes van a extraer las moléculas de estos fitocosméticos, de estas plantas, ¿cierto? Sí, Que esa es la parte pues de ustedes técnicas como químicos, ¿cierto? sí. Que eso era lo que me estaban explicando. Bueno, otra de las preguntas que tengo es, ustedes me contaban que iban a utilizar como es medio extractor para hacer una destilación, etanol, ¿cierto? Sí. Listo. Pero entonces solamente es para la extracción, no es para el producto, ¿listo? No. Bueno, eso, De hecho, en la destilación queremos que desaparezca el etanol de el los rastros de etanol. betacaroteno. Sí. Muy bien, perfecto. Eso quería como aclararlo. De pronto sí lo tenían ahí, pero que sí lo tuvieran pues como muy en cuenta y es precisamente pues por la actividad que puede tener el alcohol, no todos los alcoholes, pero en este caso el tipo de alcohol, que sería un etanol como tal, o isopropílico o metílico, lo que sea, pero en la piel. Entonces, al hablar ya de concentraciones, tocaría entonces empezar a mirar de pronto algunos productos que tengan betacarotenos, ¿cierto? Y sí concuerdo con Lady más o menos entre un 5 y un 10% máximo de los componentes que tienen acá. Hay que tener mucho cuidado y es porque en este caso ustedes van a mezclar betacarotenos, vitamina C y lo del perejil, como Los flavonoides y la vitamina E. vitamina E, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes tienen aquí como un cóctel de muchos componentes que tienen, bueno, muy buenas actividades. Hay que mirar de pronto esas compatibilidades. Empezando por qué, porque la vitamina E puede tener, hola, ve. Enseguida miro rapidito. Puede tener una actividad de pronto ahí no tan chévere con la vitamina C, ¿cierto? Y eso puede generar como una sensibilidad en la piel. ¿Listo? Entonces habría que mirar eso como por encima que aquí esté como mirando bien de los componentes. El betacaroteno
La vitamina E actúan como, en el caso, pues principalmente el betacaroteno actúa como antioxidante, ¿cierto? Entonces, Sí, esa es como la función principal, si no sí, estoy y mal. también potenciar la producción de la melanina. Bueno, pero entonces ustedes me están hablando que es despigmentante, ¿cierto? Sí, Y me van a hablar de potencializar la melanina o lo que hace es estimular como la melanina, ¿cierto? exacto. Y precisamente si uno quiere antes despigmentar, ¿cierto? Uno lo que debe hacer es como inhibir o lo que está dirigido es a evitar que esta melanina se siga produciendo, ¿cierto? Porque finalmente, ¿qué son las manchitas? Son una sobreproducción de melanina localizada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué hace la melanina? Por eso dice que actúa como, tiene una función protectora. Lo que pasa es que cuando tenemos bueno, me voy a devolver y me dicen si no me entienden o alguna cosita. En las capitas de la piel, en la capa más superficial, en la parte más interna, ahí se da como la regeneración celular y hay unas celulitas que se llaman los melanocitos, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, son los que tienen la melanina, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuál es el fundamento o cuál es la función de la melanina o de los melanocitos? ¿Cierto? La piel de nosotros es un sistema de protección, es un escudo con la parte externa, ¿cierto? De nuestros órganos internos. Entonces, ¿qué pasa? Esos melanocitos están ahí en esa capita más interna, ¿cierto? En esa capita interna de la capa más externa, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros estamos empezándonos a someter a radiación solar, ¿cierto? Nuestro organismo empieza a detectar y empieza a decir, aquí hay algo externo que me está incidiendo, que, o sea, que está llegando a mí, ¿cierto? Y es un agente tóxico, malo, ¿cierto? Así más o menos lo toma. Entonces, ¿qué hace? Oscurecerse, ¿sí? ¿Y para qué se oscurece? Precisamente para proteger, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que sí tiene un componente de protección porque lo que hace es empezar, y que también qué pasa con la radiación solar, empieza a ayudar un poquito a engrosar la piel, ¿cierto? Podría decirse, ¿cierto? Pero entonces aquí estamos hablando de que la función de este componente no es la despigmentación, más bien lo veo por el efecto puede ser de la vitamina E y los componentes del perejil, más fácil, o caléndula también me hablaban, ¿cierto? Sí, Más sí, fácil por esos que inclusive por el betacaroteno, ¿sí? ¿Qué pasa? El betacaroteno tiene antioxidantes y estos que hacen ayudan a evitar que las sustancias o que la misma grasita que nosotros produzcamos o que se produzcan radicales libres y hagan que se dañen las celulitas y que se empiecen a producir de pronto pigmentaciones, ¿cierto? Pero en sí como tal habría que replantear y mirar bien esas compatibilidades, ¿cierto? Porque a nosotros nos dicen que, digamos, me están diciendo que todas las vitaminas son buenas para el organismo, ¿cierto? Vitamina A, B, C, todas las que podamos, entonces nos compramos y nos comemos y compramos todos los multivitamínicos, ¿cierto? Y no los tomamos, pero ellos también tienen una acción. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo esta vitamina con esta juntas, lo que puede hacer es un efecto que no absorba la una ni la otra, ¿cierto? O por el contrario, si pongo esta con esta, puede hacer un efecto súper bueno en la salud. Entonces, por eso hay que verificar entonces bien los componentes que tienen, porque ahí sí me queda un poquito la duda de la acción, ¿cierto? No sé si me hice entender. Sí,
Hola. Hola, la verdad, Hola, hola, hola. sí te entendí, pero pues nosotros sí estábamos teniendo otro concepto del betacaroteno, pues ya que generaba pues como una capa protectora en la piel, entonces pues también como activaba pues la producción de los melanocitos, pensábamos que esto nos iba a disminuir mucho más la pigmentación de las manchas. Entonces, pues ya que tú nos dices eso y como nosotros habíamos investigado en Google Academic, pues que ayudaba a reparar los tejidos, es un nutriente que no irritaba la piel, entonces pues ya tenemos que mirar otras alternativas. Bueno, ay, hola, hola, sí, sí, sí. Em, ay, esperen. Bueno, pero ustedes lo pueden poner, lo pueden dejar, ¿sí? O sea, ustedes lo que tienen que tener es, debían de tener ese componente o lo pueden dejar con los otros que tienen. No sé si puedan hacer eso o se les dañe mucho la formulación que tenían. Pues es que lo que tú decías, que por ejemplo, pues es como saberlos combinar. Y los que nosotros escogimos, ya investigamos y pues sí combinan. Entonces yo creo que sí lo podríamos dejar, pues pienso yo. Ah, bueno, ya, Pero ya. igual, obviamente, tú también nos puedes decir qué tan beneficioso es, porque obviamente lo que estamos buscando es un beneficio y un cambio notorio para el aspecto pues de la piel. Y entonces, pues sí, obviamente con lo que estamos generando es un choque pues entre la vitamina E o la vitamina C o el betacaroteno. Pues obviamente si se quita uno de los componentes, pues ya nosotros miraremos cómo lo organizamos. Bueno. No, ya como con esa parte, entonces ya ustedes de pronto tomarían como tal la decisión em, y verificar, voy a verificar un momentico, ya les digo, si quieren tienen otra pregunta, voy a verificar lo de, pues así como rápido, por encima, lo de si es de pronto con lo de la vitamina C, ¿cierto? Si de pronto sí tienen Sí, compatibilidad, que eso sí me preocupa un poco porque la vitamina C sí es, no es tan fácil de, de combinar de pronto con otros componentes. Precisamente tiene un factor antioxidante increíble, pero hay que tener muchísimo cuidado porque también puede generar el efecto contrario, ¿cierto? Si no lo usamos bien y si lo usamos y dependiendo del tipo de ácido ascórbico que se obtenga, sería, por ejemplo, para uso solo en la noche o para uso en el día. Con la vitamina C hay que tener también mucho cuidado y de pronto con la vitamina E, pero yo creo que ustedes me hablaban de que tienen algunos aceites y estos aceites vehiculares pueden llevar, pues pueden tener alta compatibilidad con la vitamina C y con la vitamina E, que eso también es lo que quiero mirar, que no les vaya a generar un efecto ahí como no deseado. Listo, entonces voy a mirar así rápido a ver si de pronto lo encuentro rápido. nosotros Y estamos usando el aceite de coco y el aceite de ricino en un método de oleogenización, que es para sacar la vitamina E y la vitamina C de las flores de caléndula y el perejil. Es solo como para extraer pues esos componentes. ya, sí, 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 ustedes lo dijeron, pero pensé que también iba a estar como tal en el producto. Bueno, entonces el producto en sí, cómo lo estarían realizando? ¿Qué componentes tendría? Si tienen ahí tablita como para mirarlos. Bueno, Nena, y yo es que tengo otra pregunta, por favor. Nosotros, ¿por qué producto
que sea de fácil acceso, pues porque de eso también se trata nuestro ser, que sea a bajo costo, podemos reemplazar la acción pues del betacaroteno. Pero es que si ustedes, miren, lo que les estoy explicando, sí, muy bacano incluirle un montón de materias primas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes me están hablando de una caléndula y me están hablando de una vitamina C, tranquilamente ese producto ya podría clasificarse como muy top, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que lo que están haciendo precisamente es evitando, tienen esa acción antioxidante, que es la que también favorece que aparezcan como tal las manchas, ¿cierto? Entonces, como les decía yo, pueden tomarse un multivitamínico y tiene las propiedades de aquí a no sé dónde, pero si yo aquí no tengo control como tal de esas vitaminas y cuáles se pueden juntar y cuáles puedo hacer. Puedo ponerle ácido hialurónico, perlas de oro, perlas de no sé dónde, de células madre en un solo serum, pero no controlo o no conozco bien pues las reacciones entre las materias primas. Me estoy aplicando una rica, como si me estuviera aplicando agua, ¿cierto? Porque no están haciendo la actividad que es la que quiero que estén haciendo. Por el contrario, digamos, listo, entonces quiero hacer un solo producto con esas perlas de no sé dónde, pero ahí esas sí van a tener una acción, ¿cierto? Entonces es conocer cuál es la acción del ingrediente. Y, por ejemplo, por lo que me están diciendo acá, fácilmente la vitamina E, fácilmente no, pues la vitamina E, la vitamina C tienen esa actividad antioxidante, ¿cierto? Que me la estaría brindando el betacaroteno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta parte antioxidante? ¿Sí? Me hablaban ustedes me hablaban de despigmentante y que tuviese actividad que dijeron que tuviera dos en uno. ¿Cuál fue la otra actividad? No sé si fue para el control de, mm, Ya me- de acné, ¿sí? Entonces, ahí, pues es que, en serio, por ejemplo, con esta formulación de vitamina E estarían súper, 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 súper ganados. Porque miren que la vitamina E tiene una actividad muy importante y es, bueno, principalmente esta se ve como ay, en un vehículo oleoso, ¿cierto? O sea, como en aceitico. Tiene una actividad antioxidante muy importante y también tiene un carácter como de protección, ¿cierto? Ese sí tiene como esa actividad como que de protección, que es lo que estaban buscando de pronto con lo que les decía el betacaroteno, ¿cierto? Y ahí hace la parte de la regulación y la nivelación de las manchitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, tiene vitamina E, ¿cierto? Tiene vitamina C, yo podría decir que está muy completo, ¿cierto? Pero en el caso, pues, como tal, del betacaroteno, entonces de pronto podrían replantear ahí las cositas, ¿sí? No sé si me haya hecho entender. Claro que Esos, estos son los componentes, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez lo han hecho o han visto formulaciones o algo? No, pues no, pues no pudimos no hacer la parte tuvimos la oportunidad, experimental. pues, de. Bueno, em, entonces no tienen como el procedimiento de hacer un serum. O sea, el No. procedimiento de hacer un serum, pues básicamente, pues lo que yo había como leído y visto en unos videos era pues simplemente como agregar los distintas, yo vi que en unos que no sé si le agregaban un ¿cómo se llama?
o sea, le agregaban algo como para que se mantuviera, o sea, para que no, pues para que no se dañara, Conservante. un conservante. Pero pues por lo demás no había visto, incluso veía que habían usado aloe vera o cosas así, pero era como otro tipo de serum, pues como un serum ya más hidratante o de ese tipo. Listo. Bueno, aquí estoy viendo una cosa así súper rápida de la vitamina E y yo creo que se podrían de pronto potencializar ahí con la vitamina E. Creo, pues así como rápido, sí tiene una sinergia, inclusive trabaja muy bien, creo que con la vitamina C. Entonces ahí como con relación a los componentes que tienen, podrían tener un, pues, un match ahí en esos ingredientes, ¿sí? No solo ayuda a la parte como tal de la protección, sino que hace esa barrera de la grasita o del sebo que tenemos y que producimos naturalmente, ¿sí? En el caso de la vitamina E, ¿cierto? Y se potencializa con esa vitamina C. Aparte de eso, tiene la capacidad que tiene de, al igual que diría yo que la vitamina C, aunque hay muchos derivados, ¿cierto? De tener como una similitud con la barrerita, con la grasita y con las capitas de la piel. Entonces esto lo hace que pueda penetrar estas capitas y tener esa actividad, tanto como en la acción de regeneración, hidratación y en el control de las manchitas e indiscutiblemente de protección de la barrera cutánea de la piel y pues que es como el pH, es la que nos protege de algunas infecciones de microorganismos, de la radiación inclusive del sol. Entonces, por ese lado, podría decirse que sí tienen como una muy buena actividad. Ah, yo tengo una preguntita fuera de contexto. ¿Tú eres ingeniera cosmetóloga o qué estudias? No, yo no soy ingeniera, el ingeniero aquí es Jonathan. Yo soy biotecnóloga del Colegio Mayor de Antioquia, sino que yo trabajo y doy la materia de cosméticos, entonces, y me encanta pues esta parte de la cosmética, entonces me gusta muchísimo. La verdad, pues yo también me quiero como enfocar en esa rama y si yo tengo alguna duda, tú me puedes dar tu correo, por favor, para yo preguntarte. Claro que sí, lo que necesites. Muchas gracias. Cuando Muchas quieras me lo gracias. dictas, porfa. Ah, si quieres, yo te lo escribo acá. Eh, Listo, Listo. muchas gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, la primera observación que les dejo es revisar bien la actividad del betacaroteno, ¿cierto? Porque se los voy a explicar así. Cuando supuestamente queremos entonces estar un poquito más bronceaditos, ¿cierto? Que nos dicen, tomes el jugo de zanahoria tantos días antes o las pastillitas de betacaroteno para los días antes de y durante la exposición al sol. Y uno dice, ay, sí, me tomé el jugo y llegué y me expuse y precisamente me cogió más rápido, me duró más en el tiempo, precisamente porque lo que hace es generar más pigmento en esas celulitas. Entonces quiero que lo vean como por ese lado, ¿sí? Y entonces nosotros lo que queremos hacer es el efecto contrario, ¿cierto? ¿Qué pasa en esas celulitas? Cuando nos manchamos, por ejemplo, y también me gusta mucho es porque yo también he estado sufriendo en la parte del acné, las manchas y todo eso, entonces por eso también me gusta mucho esto de los componentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando generan estas manchitas? En esa parte interna de la piel que les explicaba en la epidermis, en esta donde se da la regeneración, estas celulitas, estos melanocitos, son unas celulitas un poco rebeldes, ¿cierto? Y ellas se activan por cualquier cosa en las personas que son como más sensibles a esto, ¿cierto? Entonces, cambios pues, de temperatura, radiación solar, humor, todo eso hace que ellas se disparen y lo que empiezan a hacer es a mandar como el pigmento más oscuro, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es evitar ese proceso, ¿cierto? Que ella siga o que estas celulitas sigan produciendo ese pigmento. Y precisamente el betacaroteno lo que hace es eso, ¿cierto? Entonces ahora estamos viendo todo de antioxidantes, ¿sí?
Pero en este caso el betacaroteno es un rico antioxidante, es súper bueno para nuestro organismo, para la piel, ¿cierto? Pero si lo queremos para hacer la acción despigmentante, no estaríamos como teniendo pues como esa vía. Entonces, la primera recomendación, revisar bien la actividad del betacaroteno, puede que me esté equivocando, pero igual los invito a que lo hagan, ¿cierto? Y dos, entonces, pues ya me dijeron que miraron bien las compatibilidades de los componentes y de pronto les recomendaría basarte un poquito más en la vitamina E y la vitamina C. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? O no sé si Entonces ya te entendí. O sea, puede que el ingrediente activo que es el betacaroteno y con la vitamina E y la vitamina C puede que pues no tengan la misma compatibilidad y lo que hagamos es un efecto contrario que se aumente la hiperpigmentación en la piel. muy bien, eso era lo que les quería decir. Bueno, de pronto me enredé, pero sí, Pero no sé. eso era lo que les quería decir. Que la acción como tal del betacaroteno acá, replantéenlo. Si de pronto les queda muy difícil de quitarlo, entonces de pronto mirar con qué potencializar esa parte de la despigmentación, pero es que no estarían como haciendo nada, ¿cierto? Porque ya les dije, se estimula la pigmentación y lo que ustedes quieren es despigmentar, entonces no estamos haciendo nada. No hay un equilibrio. Exactamente. Listo, ¿qué más? Entonces, como que la Más que todo pregunta hay que que yo tengo, enfocarnos es en la vitamina E y la vitamina C. O sea, más Perfecto. que todo en esos. Para mí yo la sacaría con esa. Ya les puse mi correo, listo. Bueno, alguien me iba a hablar, o alguien, no sé si Jonathan, no sé. pues era pues como más que nada, pues como, es que lo que pasa es que el proyecto pues se basaba más que nada como en el betacaroteno pues para la despigmentación. Pero pues como ya vemos que la vitamina E y la vitamina C pues ya cumple como la función de antioxidante pues más o menos como de esa función de despigmentación, por así decirlo. Entonces no es cómo podríamos reemplazar ya el betacaroteno o si lo dejamos pues ya relegado y nos centramos en estas dos, solamente en en estas partes. Yo me basaría en Exacto. estos, yo me quedaría con estos. Lo que Pues necesitamos saber es que si quitamos el betacaroteno para poder centrarnos en la vitamina E y la vitamina C. yo lo haría, por eso les pregunto, porque por ejemplo al grupo pasado les hizo de pronto la recomendación de pronto cambiarle la forma cosmética al producto y ya era muy avanzado, ¿cierto? No sé para ustedes qué tanto quitar el betacaroteno complique la cosa, pero yo personalmente me iría por estos componentes y quitaría el betacaroteno. Y está bien con esos dos ingredientes o le podemos reemplazar el betacaroteno por otro. Mira lo que yo les estaba explicando en el caso del betacaroteno. El betacaroteno entonces tendría esa actividad antioxidante, pero ¿qué también tiene actividad antioxidante? La vitamina E y la vitamina C, ¿sí? Y aparte de eso se llevan bien, entonces por ese lado estaríamos como ya sacando las propiedades que necesitaríamos del betacaroteno y no, pues no las necesitaríamos en el serum. Vean, nosotros pues sin estar tan conscientes de las propiedades o los ingredientes que usamos y mire cómo son de buenos para la piel. Sí, los invito a que se empapen de esa. Jonathan. Sí, María, ahora que le estás hablando del betacaroteno, yo también les quería hacer como la invitación a que replanteáramos eso. Ya les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan, muchachos, que la otra vez les había comentado acerca del contenido del betacaroteno? ¿Sí se acuerdan? ¿Están viendo mi Sí, pantalla, muchachos? Sí, Listo, Sí. entonces vale, les voy a explicar una cosita. ¿Por qué también les recomiendo, pues aparte de lo que les dice Margie del betacaroteno, aparte de ese punto de vista técnico, no es viable? ¿Por qué no es viable, muchachos? Yo encontré, pues estaba buscando en varios artículos y encontré que más o menos en 100 gramos de zanahoria
tenemos 10 miligramos de betacaroteno. O sea, eso es súper poquito. O sea, estamos hablando de que 100 gramos, o sea, que la zanahoria tiene aproximadamente 0.01% de betacaroteno. Y esta es la verdura o pues entre la categoría de frutas y verduras que más betacaroteno tiene. Entonces, partamos de que, miren, es una concentración súper pequeña. Segundo, lo que estaba hablando María ahorita, en la concentración pues, del betacaroteno en el producto final, vendría siendo entre un 5 y un 10%. Entonces, yo planteé, bueno, supongamos que sea un 7 o 7.5% más o menos. Entonces, su producto final va a tener los 3 extractos de aceite de coco, aceite de resino, el betacaroteno. Entonces, como todo debe sumar un 100%, yo ya sé que el betacaroteno, pues yo lo puse en un 7%. Entonces, los otros 2 aceites los dividí a la mitad. ¿Listo? No sé si me entienden, eso fue más o menos lo que estamos hablando la última vez, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Listo. Esperen muchachos, también un segundito, por favor. Hola. Chicos, Hola, dinos. les voy a decir una cosita, un datico muy importante. Más o menos se dice que en el caso de la vitamina E, el porcentaje que uno debería de ver, o que, por ejemplo, cuando uno va a comprar un producto que diga más o menos entre 0.1 y 1% de vitamina E. Entonces, ese dato, Para que creo lo tengamos en cuenta. eso, para que lo anoten. 0.1 y 1% de la formulación. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces más o menos eso nos daría pues el 100% del producto final. Entonces ahora hay que mirar en cuánta zanahoria necesitaríamos, porque eso al final pues va ligado al final a la parte de costos de la que hablamos. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, yo les dije más o menos que el volumen podría ser entre 50 y 70, Margie, ¿cierto? Un tarrito de esos más o menos, ¿cuánto trae? ¿Cómo? Un ¿Cuál tarrito tarrito? de esos chiquitos, de esos de Como ser el de, como boticas. son 30 mililitros. Ah, bueno, incluso pues, es más poquito. Yo le puse acá 50. Entonces, estos resultados vienen de qué? De multiplicar este 50 por este porcentaje, es decir, 50 por 0.465 me da esto. ¿Qué me está diciendo esto? Que para yo hacer el serum con esa formulación que yo planteé, esos 50 mililitros, necesitaría 3.5 mililitros de betacaroteno. Como la densidad del betacaroteno es 1 gramo por mililitro, entonces yo necesitaría 3.5 gramos de betacaroteno. Ahora, vamos a mirar si es viable. Entonces, la regla me dice que de cada 100 gramos de zanahoria yo extraigo 0.01 gramos de betacaroteno. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos gramos de zanahoria necesitaríamos para obtener 3.5 gramos de betacaroteno? Es una regla de 3. Y miren lo que nos da. 35 kilos ¿Serio? de zanahoria. Entonces, imagínense, Para muchachos, que extraer 3.5 gramos de betacaroteno. exacto, porque mira que es muy poco, muy, El muy poco. rendimiento no es. Y mira, Eh, Jonathan, lo que les estaba diciendo, más o menos de porcentaje, bueno, aunque sí podría estar un poquito elevado el betacaroteno, pero en este caso, pues les estaba diciendo que a uno de 0.1 a 1% de vitamina E. bueno, entonces lo que podríamos hacer, si quieren, Esto yo les paso. Exacto, mismo con el perejil, pero ya es mucho más poco que en el caso del betacaroteno. porque lo que podríamos hacer el ejercicio es cambiando esa margen, poniendo acá ¿cuánto? Un 1% entonces. Sí, Entonces podríamos hacer el ejercicio, aunque, si quieren, después lo hacen. Hola. es que el betacaroteno, bueno, igual que ellos lo tengan como guía, pero y que replanteen entonces si lo van a dejar o no. Porque sí, porque al final, pues yo creo que, pues creo ya con lo que tú les dijiste, pues ese fundamento de la parte cosmética que pues, sería, pues, bueno, quitarlo por lo que los otros componentes ya están cumpliendo las funciones. Ahora, desde el punto de vista como ya de rendimiento del proceso, entonces, muchachos, entonces vean, nos daría que necesitaríamos 35 kilos de zanahoria, eso es demasiado. No sé si de pronto alguno pues imagina cuánto es un kilo de zanahoria para, Obvio, pues, o para sea, eso es una 35. cantidad impresionante. Exacto, para extraer, es decir, solamente para hacer un serum. Entonces, bueno, esto no es viable, entonces ahora planteémonos el otro punto. Venga, ¿qué es más fácil comprar? ¿Ustedes qué es lo más fácil que pueden comprar? Por ejemplo, 1 kilo de zanahoria, ¿cierto? Que serían por ahí 3, 4 zanahorias. Entonces planteémonos eso. Ahora vamos al revés.
Si yo tengo 1 kilo de zanahoria, o sea, 1000 gramos, ¿cuánto betacaroteno podría extraer? De 1 kilo, pues yo podría extraer 0,1 gramos de betacaroteno. Entonces uno diría, podría ser viable. Ojo, el podría. Ahora miremos, con esta cantidad de betacaroteno que yo extraigo, ¿con cuánto me quedaría la formulación? Miren, quedaría con 0,2% de betacaroteno. Es decir, que para ustedes hacer el serum de 50 mililitros, cuya concentración de betacaroteno es aproximadamente el 0,2%, necesitan 1 kilo de zanahoria. Sigue siendo muy alto. Exacto, el rendimiento no da, pues porque para 3 o 4 zanahorias, para un tarrito de 50 mililitros, no se justifica. Además, muchachos, porque recuerden que la zanahoria no es ningún desperdicio, es un alimento. Entonces, ahí estaríamos utilizando una gran cantidad de un alimento para producir una mínima cantidad del serum. Entonces, esos cálculos les podrían servir para ustedes como darse una idea de que, hombre, no es viable, la verdad. Y eso, que miren que yo tomé, creo que fue el máximo porcentaje, porque algunas partes reportaban que era más o menos 9, eso depende, por ahí 9, yo le puse pues 10 por aproximarlo, y miren lo poco que da. Es decir, ya tenemos un Pues fundamento de que no nos... Hola, dime. es que la verdad, pues yo como lo estoy pensando, yo también creo que mis compañeros, pues según en base a lo que nos está diciendo, pues Margie, o sea, no estamos haciendo la acción que queremos con el betacaroteno, sino que estamos haciendo todo lo contrario. Si ella ya nos fundamentó que la vitamina E y la vitamina C, pues eran unos geniales potencializadores y pues unos productos muy buenos para lo que queremos lograr, pues entonces yo opino que es mejor ya que no es viable y ya que no estamos haciendo la acción que queremos, pues como quitar el betacaroteno pues de la realización del producto. Vengan y les hago una preguntita. De pronto, de los componentes de todos los que tiene el perejil y la flor de caléndula, ¿no habrá de casualidad vitamina A? Sí, hay por ahí vitamina A. Ah, Sí, porque sí Mario, hay. porque yo estaba buscando y las vitaminas A las relacionan mucho con el betacaroteno. No sé si sea lo mismo. No sé, pues ahí se Sí, me claro. escapa ese datico. Sí, la Es vitamina A pues es provitamina un A. precursor de la melanina. Exacto, o sea, miren, muchachos, que, mejor dicho, sale quitar el betacaroteno por todo lado. Uno, por lo que les dijo Margie. Segundo, por la parte del rendimiento, porque literalmente no es viable. Y tercero, porque el betacaroteno estaría cumpliendo funciones de vitamina A. Pero si ustedes la vitamina A la tienen en los otros componentes, no habría necesidad de ponerla. Entonces, mire que ahí tienen ya como tres puntos de vista, 3 razones por las cuales podrían pues como eliminar el betacaroteno. Eso sí, tienen que tener muy claro y eso pues se los pregunto si les quedó muy claro del por qué, de toda la parte cosmética que les dijo Margie, porque es muy probable que de pronto les pregunten, no sé, de pronto les lleguen a preguntar, entonces que tengan súper claro el por qué no usaron, porque como les dije yo, cuando a uno habla de manchas en la piel o habla así de bronceado, a una persona, lo primero que se viene a la mente es la zanahoria, porque la zanahoria tiene Exacto. mucho beta-caroteno. Entonces, si a ustedes llegan a preguntar en Expo Técnica o en donde se les preguntan, vengan, si es una cosa más que es un serum para las manchas, ¿por qué no van a utilizar un zanahoria, por ejemplo? Porque es como les digo, lo que la gente más asocia con esto. Entonces, si tienen súper claro todo lo que les dijo Margel, ¿por qué no se debería, pues, por qué no sería viable? Sí, y también me parece súper interesante por lo que tú acabaste de decir, que la gente asocia, pero en realidad no saben cómo es la actividad del producto en la piel. Y como ella nos decía, pues la melanina son células y los melanocitos son células que se disparan con nada, con el estrés, pues con los cambios de clima. Entonces yo no me imagino pues que hará con un producto que tenga tanta concentración y que los haga pues como producir en mayor cantidad. Entonces, pues si no queremos generar el efecto contrario. Exacto. Entonces, mira, eso que me dijiste ahí, ¿quién está hablando? ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Que es que no lo veo aquí. Valentina Gómez. Mira, Valentina, que lo que tú estás hablando, cuando lo dices en la exposición, va a quedar excelente. Va a quedar excelente porque están dando una justificación, pues con argumentos sólidos de toda la acción de los melanocitos. Mira que si tú empiezas a hablar de eso, de que los melanocitos y el otro que se me escapa el nombre son células que se disparan, mira, ya te empiezas a hablar de factores como estrés, de todo un montón de factores, eso le va a dar un plus a la exposición impresionante. De verdad, eso llama mucho la atención.
Ya ustedes entonces pueden decir, entonces no, lo que me dijiste, no tiene sentido saturar el serum pues con muchos componentes. Más bien, si la vitamina A es el precursor de la melanina, pues que va a producir los melanocitos, entonces me conviene tenerla como ahí, no en mucha cantidad, sino en cantidad moderada. ¿Y cómo lo logro eso? Porque esa vitamina A está presente en los otros compuestos. Y es compatible, es totalmente compatible, porque en este momento pues yo no veo que el perejil o la caléndula tengan problemas. Es decir, todos los componentes del perejil y la caléndula conviven bien juntos. Eso quiere decir que está más que garantizado que van a poder mezclarse, van a poder funcionar súper bien. Entonces, miren, muchachos, que esa puede ser una muy buena opción, el quitar el betacaroteno. O sea, habría que mirar pues como tal el proceso, porque habría que quitar la destilación y todo eso, pero miren que lo importante es que les haya quedado claro del por qué el betacaroteno y que estén de acuerdo ustedes también. Sí, claro que sí. Yo tengo una preguntita para Margie. Nosotros, ¿cómo podemos potencializar, pues, sí, potencializar esa vitamina E y esa vitamina C para que, pues, sea mayor beneficio para la piel? Pues, si me explico, si me entiendo. Bueno, vea, les voy a decir una cosa que Jonathan estaba diciendo ahorita, entonces que la vitamina A, el betacaroteno, lo que les he hablado de los antioxidantes. ¿Qué pasa? Cuando la radiación solar llega a nuestra piel, ¿cierto? Nosotros tenemos, eso genera pues Engrosamiento. una reacción que es la generación de radicales libres. Y no solo la radiación solar, sino los alimentos, el estrés, todo eso, respirar, genera radicales libres. ¿Qué son estos radicales libres? Son unas moléculas, unas moléculas que lo que hacen es evitar que las cosas buenas de nuestro organismo funcionen, ¿cierto? Sino que hacen entorpecer, por decirlo de esta forma, a grosso modo. Si algo ustedes lo consultan y si tienen alguna pregunta me dicen. ¿Qué pasa con entonces lo que ustedes hablaban de lo que les estaba aportando ese betacaroteno de la zanahoria, ¿cierto? Porque uno piensa en betacaroteno, zanahoria, pero muchas cosas lo tienen. Una de esas entonces estábamos hablando de la caléndula, ¿cierto? Y no se imaginan cómo trabaja de bien, inclusive sí tiene vitamina A, tiene betacaroteno, pero en este caso lo que está haciendo y está relacionado es para evitar ¿qué pasa cuando la radiación está llegando a nuestra piel, está generando estos daños, ¿cierto? Y está estimulando a que se produzcan daños a nivel celular, es decir, que dañe la parte de la producción del colágeno, aparte de eso, la pigmentación, ¿cierto? Entonces, esta vitamina A que está también en la caléndula, entonces busquen qué componentes tiene la caléndula o qué vitaminas o qué componentes, y con la vitamina E, porque inclusive creo que también la tiene, ayudan a mejorar ese proceso de regeneración celular, entonces a mantener como la hidratación, bueno, un montón de cosas porque nos dicen tanto cuidarnos de la radiación solar, no solo porque nos quemamos y nos duele, sino porque empieza a generar una lesión y esa lesión lo que empieza a traducirse es a dañar la parte celular, entonces por ende la falta de colágeno, resistencia y todo eso. Otra cosa, bueno, eso les iba a decir. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Entonces, ¿Cómo podíamos potenciar pues los ingredientes activos de cada producto? ¿cómo potenciar? Nosotros estamos acostumbrados en que entre más cantidad, mejor, ¿cierto? Entre más me aplique, mejor. No, por eso en el caso de la cosmética hay unos máximos y unos mínimos. Ustedes van a ver, ay no, por ejemplo, ácido hialurónico, ¿qué punto tanto? Es muy poquito. Miren lo que les acaba de decir de vitamina E, es muy poco, ¿cierto? Pero es porque está comprobado que esas cantidades tienen los efectos que se están buscando. Hay otra cosa que les iba a decir. Cuando tenemos una heridita, cuando tenemos un barrito, cuando tenemos una lesión, las celulitas o esa zona está inflamada, ¿cierto? Y eso hace que las celulitas también estén más predispuestas o generen pues como más la pigmentación. La caléndula y la vitamina E les van a ayudar a este proceso pues de que no esté inflamado, de desinflamar. Y evitar que se pigmente más esa zona. Entonces miren que tienen muchas cosas por donde pegarse de darle pues como esa importancia al serum. ¿Cómo potencializarlo?
¿dónde va la cosa en cuanto a las cantidades? Es en el tipo de extracción. Y lastimosamente, pues aquí, pues yo no soy la ducha en esta parte. Jonathan de pronto nos puede ayudar en la parte química, que es el tipo de molécula de extracción que yo voy a obtener. Como les decía yo, ustedes me hablan de una vitamina C, que sería el ácido ascórbico, pero en la forma de extracción yo puedo tener varios derivados de ácido ascórbico y yo los puedo yo puedo generar, yo puedo hacer, o la industria lo que hace es que los estabiliza de forma de que yo me los pueda aplicar inclusive con el sol, porque miren que no sé si les ha pasado que nos dicen no coma cítricos, o uno dice cero cítricos, cero limón en el sol porque nos quemamos, ¿cierto? Porque ahí tenemos unos componentes, vitamina C, ¿cierto?, que serían los que generarían como tal, los ácidos generarían esa quemadura. Pero entonces, ¿qué hace la industria química? Llega y extrae ese ácido ascórbico, pero le hace unas modificaciones, cosa de que yo me los pueda aplicar inclusive en el día y no tenga esa reacción de fotosensibilidad o que tenga esa reacción con el sol. Entonces, ¿dónde va esa potencia? Pues, ¿cómo vamos a potenciar esos componentes en la parte de la extracción? Cómo el método de extracción, con qué solvente, con qué producto y qué tipo de molécula voy a obtener. Vuelvo y les hago. Entonces, tengo el limón y entonces ahí mismo pienso vitamina C, ¿cierto? Pero tengo un jugo de limón y me lo voy a aplicar en el rostro. Yo no solo me estoy aplicando este. Entonces, ¿qué hace la industria química? Sacar solamente el componente que yo tengo y convertirlo en una molécula que yo me la puedo aplicar. Entonces, ahí es donde ustedes, es lo que me estás preguntando, ¿cómo potencializar eso desde las metodologías y los métodos que van a utilizar para extraer esa vitamina E, esa vitamina C y ¿qué más era? Vitamina Flavonoides. A, los flavonoides, es donde está, es en el que ustedes empiecen a investigar métodos para extraer vitamina C y busquen qué métodos para cosmética y qué tipo de vitamina se obtuve, ¿cierto? O qué tipo de ácido ascórbico o derivado obtuve. Ahí es donde se basa la parte importante y creo que les serviría muchísimo para lo que ustedes están estudiando. Claro que sí, porque pues el serum sí era fotos, pues o sea, como se pensaba hacer, sí era fotosensible a la reacción pues con los rayos directos del sol, entonces solo se podía usar en la noche y pues durante todo el tratamiento se tenía que aplicar bloqueador solar. Muy bien, importantísimo esas recomendaciones. Muy Listo. bien, muchas gracias, o sea, increíble. Muchas cosas aprendí hoy. Lo que necesiten, igual pues si tienen alguna otra pregunta, Jonathan, profe, Luis, ¿qué más necesitaríamos o qué? Muchachos, hablando de esto que están hablando pues de todos estos aspectos de la caléndula, no sé si les voy a mandar un artículo. Es un artículo de la revista El Cielo, es una revista cubana de farmacia. No es muy largo, la verdad. Les recomiendo que solamente lean la parte donde dice aspectos farmacológicos y aspectos químicos. Y ahí estaba buscando, la verdad, pues no sabía. Y acá me dicen, pues el artículo dice que la caléndula tiene también presencia de carotenoides. Y hablan pues incluso de algunos Ah, porcentajes que podría tener, unos porcentajes pues chéveres, la verdad que también podríamos basarnos ahí, del que vamos a usar. La flor de caléndula para, pues, para suplir, por ejemplo, la zanahoria, que es lo que de lo que todo mundo habla. Entonces les voy a mandar ese artículo. La verdad, Teams como que pone problema con eso. Entonces me dice, si quieren me ponen algún correo de alguien, yo se lo mando, le mando el link. Ah, no, venga, yo les mando el link por aquí, me confirman si abre. claro que sí. Me No, confirman ahí y me si abre. parece muy interesante porque, pues, o sea, el betacaroteno es de la familia carotenoide y contiene una Ujú. composición isoprenoide. Entonces, pues, saber que la caléndula también contiene carotenoides, pues también nos ayuda mucho como a reforzar esa parte de la ausencia del betacaroteno. Exacto, ahí también tienen otra parte como por donde argumentar de que, por dicho, no les va a tocar como tal eliminar el betacaroteno
de la formulación, van a eliminar el método de extracción, o bueno, ya lo miran pues si lo eliminan del todo, pero acá me están diciendo, vea, que tiene carotenoides y flavonoides, y que entre ellos se encuentran los alfa, beta y gamma carotenos. De hecho, ahí tienen todos los compuestos que tienen, muy chévere. ¿Me confirman? ¿Ya les abrió, muchachos? Ya voy a mirar en el chat. Yo lo estoy abriendo. Está súper chévere. Entonces, como dice Jonathan, no tendrían que eliminar del todo el beta caroteno, sino que ya van a mencionar es carotenoides y eliminar la parte de que son extractos de la zanahoria. ¿Cierto? Creería yo que sería por ese lado. Exacto, ya en este caso los carotenoides, muchachos, vendrían a ser como las vitaminas, un extracto de la flor de caléndula, que cuando se pone en contacto pues en la extracción con el aceite de, ¿me recuerdan cuál es, porfa? De coco. Ricino y coco. Listo. ¿Cuál de los dos es de la caléndula? Ya te digo, yo creo que es el de coco. Listo, entonces ya se van a poder decir que el aceite de coco, sí, De listo, ya, ricino, de ricino. bueno, ¿De coco o de ricino? bueno, ya, Es el de ricino, es el de ricino. listo, entonces si es el de ricino, entonces ya ustedes van a poder plantear como la última vez, como les dije que lo planteara antes del aceite de ricino, me va a funcionar como un extractor de creo que sale vitamina E de acá, ¿cierto? Inicialmente habíamos dicho eso, y también pueden poner esos otros compuestos, que miren muchachos, que si ustedes miran, hablan de aspectos farmacológicos y aparte hablan de aspectos químicos. Este que le digo del contenido de carotenoides y flavonoides está en la parte de aspectos químicos, está en el segundo parrafito. Es muy, muy interesante acerca de eso. Habla también, por ejemplo, unos métodos de extracción. Lo que pasa es que ustedes, como les dije, como van a usar un producto cosmético, no pueden usar prácticamente prácticamente no pueden usar ningún solvente orgánico. ¿Listo? Por eso nos limitamos a usar etanol. Porque, por ejemplo, mire que acá hablan de que los carotenoides, no sé si lo están viendo, en los aspectos químicos, párrafo 4, hablan de que los carotenoides, perdón, en el párrafo 3 se obtiene con la extracción de diclorometano. Diclorometano es un oconéter de petróleo. El diclorometano es un compuesto que, mejor dicho, eso es un buen solvente, pero es malo. Eso genera unos vapores Exacto. tóxicos, entonces es complejo usar eso. Entonces no se guíen por esa parte de la extracción, por lo que les dije, acuérdense que como van a usar algo para la piel, nada de esos compuestos orgánicos, pero se Yo pueden tenía basar. una pregunta frente a eso, Jonathan. Nosotros podemos dejar el mismo solvente, el etanol. Sí, No claro hay que sí, pero problema con entonces, ese. pero la pregunta es, ¿para qué el etanol en este caso? ¿Qué va a estar el etanol? No, o Porque sea, mire, el etanol lo usábamos para la extracción del betacaroteno en la zanahoria. Pero sí, pues en caso de que queramos agregarle pues como otro ingrediente y queramos pues extraerlo así en su solvente, entonces como pues o sea, podríamos dejar ese mismo etanol. No sí, hay claro que problema, ese no sí. es nocivo para la piel. No, no hay ningún problema, porque como les dije la otra vez, el etanol se puede obtener por ruta biológica. De hecho, muchas veces se obtiene, la mayoría de las veces se obtiene así. Entonces no hay ningún problema en usar el etanol. Te Okay. lo Yo podrían, tengo la pregunta que yo tengo es la siguiente, porque, a ver, como más que nada la parte de los procesos de extracción, como que nos centrábamos más en el del betacaroteno, pues porque habían dos procesos distintos. Pero al eliminar el betacaroteno, el proceso de extracción solo quedaría en una maceración. Los No, procesos serían más No, que nada los inclusive, Sebas, procesos. por eso yo le dije a Margie, por eso yo le pregunté a ella que cómo podíamos potenciar pues los ingredientes pues y entonces ella nos explicó que dependiendo de los métodos de extracción y todo lo que se podía hacer. inclusive ahí Por estoy eso. mirando en el artículo y por ejemplo, yo siempre, pues, que he conocido como de la caléndula, principalmente lo he visto como en forma acuosa, en forma oleosa casi no. Entonces ahí está medio mirando por encimita el artículo que está muy chévere, Jonathan, gracias. Es por solución, por extracción por solventes, pueden ser hidroalcohólicos, que en este caso serían propilenglicol o sería o etanol. Entonces, creo que esa extracción le serviría para la caléndula. ¿Cómo sería pues? Se supone que la textura, la composición de un serum es grasosa. No, ¿Cómo seríamos?
No siempre. No, inclusive, bueno, no habíamos tocado ese tema y es muy importante. Inclusive una de las características más, pues que ideales o de las propiedades más llamativas de los serum es principalmente eso, que no son oleosos, que antes facilitan la absorción en la piel, ¿cierto? Yo les hago el ejemplo. Ustedes ponen una gotica de agua en su piel, más fácil se evapora, perdón, que se absorbe, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros en la piel tenemos una capita de grasita, ¿cierto? Y que nos hace función protectora. Entonces, ¿cómo rompemos esa capita y cómo hacemos que las cremitas y que los productos hagan sus efectos? Precisamente, los componentes que yo voy a tener en ese serum van a tener una particularidad, y es decir, que una de esas moléculas, ¿cierto?, va a tener una cabecita y una colita. ¿Para qué? Para que esa cabecita o sea afín con la grasita de la piel, entonces llega, se junta con la grasita de la piel y me deja que me llegue e introduzca el producto, ¿sí? Así es que van a hacer el serum. El serum es, inclusive ustedes si han utilizado serum, es muy liquidito, ¿cierto? Entonces, con muy poca cantidad uno llega, hace más o menos, esto es una textura como de serum, y se lo aplica y se absorbe muy, ¿cierto? Pero si tiene una porción, o si puede tener una porción de un componente que tenga esa función un poco como de origen aceitoso, pero no su función principal es oleosa, ¿cierto? Porque antes, entre más pesadito sea, menos puede migrar hacia la parte interna de la piel, ¿sí? Entonces, no es oleoso, antes es muy acuoso y ustedes lo pueden llegar y ver que se absorbe de una. ¿Listo? Entonces los procedemos con el aceite de ricino y el aceite de coco para la extracción de las vitaminas, pues sí está bien para el serum. Porque acuérdense que ustedes me estaban diciendo que el ricino y el coco era solamente para la parte de extracción. Entonces ustedes llegan, usan el aceite de ricino, el aceite de coco y extraen las vitaminas, ¿cierto? Entonces yo ya tengo componentes. Y esto se los voy a adicionar al serum, ¿cierto? No voy a tener que utilizar el aceite de coco ni el ricino dentro del serum. Así es como lo entendí. No, o sea, lo que nosotros hemos pensado era utilizar los aceites, que aparte pues que esos tienen propiedades para la piel, aprovecharlos como solventes, pues para extraerlos y que estos aceites absorbieran las propiedades de la caléndula y del perejil. Bueno, entonces ahí Entonces ahí sí. les voy a decir una cosa. Yo les había hecho esa pregunta porque tenía como la duda y les dije, bueno, entonces no se van a utilizar los aceites. Primero, van a verificar, se los escribe o la comedogenicidad o de el aceite de ricino y el aceite de coco. Son bueno, el aceite de ricino no tengo como el valor, pero yo sé que el aceite de coco es comedogénico. ¿Qué significa eso? Que genera comedones, genera taponamiento en la piel, ¿cierto? Si lo van a hacer con aceite de coco, no sería un serum para pieles tipo mixtas, grasas ni acnéicas. Sería solamente, podría decirse que inclusive para Pieles secas. secas o normales. No podría una piel mixta utilizar porque lo que genera ahí mismo es taponamiento Sebo. y de una sebo y de una brote. Listo. En el aceite de ricino no sé el valor. Eso es una escala de 1 a 5 y el aceite de coco tiene 4, entonces es muy comedogénico. Y bueno, sí se necesitan vehículos. Les voy a explicar rápidamente cómo se hace un serum. Un serum es una formulación relativamente básica, ¿cierto? Es una forma cosmética, así se llama, forma cosmética como de serum,
y es un poquito, no es tan viscoso, no es tan espeso como una crema o como un gel, pero tampoco es tan líquido como el agua, ¿cierto? Como algo acuoso. Es un poquito ahí como tirando entre un poquito menos de gel, ¿cierto? Se hace de la forma. Entonces, principalmente tiene un componente de agua considerable, tiene un agente viscosante, hagan de cuenta que es como la gelatina sin sabor, que es la que le da como este espesor, ¿cierto? En esa parte entonces le podemos echar emulgin. El emulgin, yo no he trabajado, por ejemplo, yo no he trabajado con emulgin en geles, yo lo he trabajado es en cremas. Cremas. En geles no lo he trabajado y no te sabría decir. Tendría que hacer de pronto el ensayo y comentarles, pero ahí sí les digo, no lo he trabajado por ese lado. Entonces, es agua, el conservante, ¿cierto? El viscosante, los principios activos, que miren que es muy poquito. Yo digo que entre principios activos podría ser la suma. Los principios activos serían la vitamina E, la vitamina A, la C, esos que mencionan ahí, digamos que sean un 2% más o menos de toda la formulación, ¿sí? Y van a tener, espérenme, me está rebotando el audio, no, ustedes no. Bueno, y un penetrador dérmico, todo eso se mezcla, bueno, eso tiene una forma de elaboración y ya estaría pues listo el producto, ¿cierto? El que les digo penetrador dérmico tiene como esa naturaleza un poco oleosa, pero no es aceite como tal, ¿cierto? Entonces mire que la porción de aceite es muy poca y la cantidad de agua es bastante considerable. Entonces si ustedes me van a mezclar un aceite en grandes cantidades, ¿sí? Posiblemente ese serum no se me vaya a mezclar, ¿cierto? Porque este producto tiene una gran cantidad de agua, ¿cierto? Que haciendo ahorita de la extracción de la caléndula, que la hacían con alcoholes, ¿cierto? O propilenglicol, por ejemplo, también lo vi ahí, creo que en el documento. Y este ayuda como penetrador dérmico y a extraer los componentes de la caléndula, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil mezclar este producto con un solvente como los que ahorita, pues que Jonathan decía que no fueran a trabajar con orgánicos, pero que ustedes sepan como la naturaleza de lo que van a utilizar, principalmente que se disuelva como en este aceite o perdón, en propilenglicol o que se disuelva en el agua. No sé si me hice entender. Muchachos, y respecto al etanol, la verdad pues estaba leyendo un poco más el artículo y yo creo que al final no nos va a tocar cambiar prácticamente nada. ¿Por qué? Si ustedes van al artículo en la parte de aspectos químicos, 1, 2, 3, en el párrafo 5, en la última línea dice que los flavonoides hay una forma de extraerlos que es con etanol, 4 veces durante 6 a 9 horas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero, lo que ahorita me estaban preguntando que si podían dejar el etanol, sí, y ya les voy a decir las razones por qué. Primero, miren que no sirve para extraer los flavonoides, que los flavonoides están en la caléndula. Segundo, recuerden que el beta-caroteno es soluble en el etanol. Listo. O sea que si ustedes pónganse a imaginar que tenemos las flores de caléndula, vamos a un proceso de macerado con etanol, el etanol me va a extraer, uno, los flavonoides totales, y segundo, me va a extraer en cierta medida, porque habría que mirar, pues, porque habría que hacer un estudio de unos balances, a ver qué tan efectivo es, pero estoy seguro de que sí, porque el betacaroteno es soluble en el etanol. Entonces, tenemos un tarrito, las flores de caléndula y mezclamos con etanol. Entonces, el etanol, 1, me va a extraer los flavonoides y 2, me va a extraer algo de los carotenoides o el betacaroteno.
estoy casi seguro de que si el betacaroteno es soluble en el etanol, pues los otros carotenoides muy probablemente no sean. Entonces miren que ahí estaríamos, por así decirlo, como matando dos pájaros de un solo tiro. Ahora, hay que buscar, lo que les dijo Marja ahora, son los métodos de extracción de las vitaminas. Pero entonces ya sabemos que se puede usar el etanol. Ahora, ¿por qué les digo que no hay que cambiar mucho el asunto? Porque listo, pónganse a pensar, yo tengo las flores de caléndula, pongan en un tarrito de esos de donde viene el café y las tapamos, listo, para que empiece a hacer todo el proceso de macerado, se puede dejar más o menos una semana, o al menos a lo que se acostumbra al licor, ¿es cierto, Mayor? Los macerados, una semanita. Creo que es una semana que se dejan los macerados para que garanticemos pues de que se esté extrayendo eso. Pero de todas maneras, muchachos, recuerden que estamos trabajando hipótesis. Acá podemos decir qué podríamos hacer. Entonces, vamos a suponer que una semana, o si no lo miramos y cuadramos un tiempo en específico, porque mire, por ejemplo, dice que el etanol hay que hacerse 4 veces de 6 a 9 horas. Miraríamos esa estrategia. Pero ¿a qué voy? Yo voy a tener un volumen considerable de etanol y todos esos compuestos pues van a estar solubles ahí en el etanol. ¿Qué pasa? Yo necesito concentrar eso. Pónganse a pensar, yo tengo 100 mililitros de etanol y ese etanol ya tiene pues los compuestos que previamente extrajo de la flor de caléndula. Listo. ¿Qué pasa? La idea es no dejar todo eso, toda esa cantidad de etanol, porque mucha parte va a ser etanol y una poca parte va a ser los componentes que quiero. Entonces, ¿qué les propongo yo? Ya Margie me dirá si es viable hacer eso pues, de la parte cosmética. Entonces, vamos a montar un proceso de destilación. Recuerden que ahí en teoría tendríamos el beta-caroteno, que el punto de ebullición es de casi 650 grados centígrados. Entonces podríamos dejar ebullir en destilación a 120 grados. Pero ¿qué pasa? Vamos a recuperar una parte del etanol, pero no vamos a dejar secar completamente la solución. No sé si me hago entender, lo que voy a hacer es que le voy a ir quitando etanol, pero me va a ir quedando concentrado el betacaroteno y los flavonoides. ¿Qué pasa? No puedo evaporar completamente el etanol porque como son tan pequeñas cantidades no me va a caer en nada. Y lo que les dijo Marja ahora, pues como un serum tiene consistencia más que todo acuosa, entonces me conviene que tenga algo de etanol. Entonces de esos 100 mililitros voy a suponer, digamos que vamos a evaporar el 70%, por ejemplo. Entonces que me voy a quedar con, bueno, no, estamos exagerados, digamos el 40%. Me voy a quedar con el 40%. Eso quiere decir que yo voy a evaporar 60 mililitros de etanol. El etanol que cae en el destilado lo puedo volver a usar para el proceso de extracción. Y el etanol que queda en el baloncito, miren que ya va a haber menos etanol y va a estar más concentrado en esos compuestos. Entonces ya es una forma de concentrar los compuestos. Les digo que destilación, porque, a ver, en realidad, lo que se utiliza para concentrar se llaman evaporadores. Pero, ¿qué pasa? Si yo evaporo el etanol, el etanol se me pierde. Y en este caso no nos podemos dar ese lujo, porque es un reactivo pues, que cuesta. Entonces, ahí se puede recuperar perfectamente. Entonces, por eso les digo que podemos usar un proceso de destilación. Entonces, en el destilado obtenemos el etanol, pues una cantidad, y en el balón vamos a obtener etanol, pero con los compuestos, en una menor cantidad de etanol, lo que me va a garantizar que sea más concentradito. Eso me va a facilitar mucho el proceso de mezclado. Y segundo, Margie, yo te quiero hacer una pregunta, ahora que estás hablando de los espesantes y de que la chica habló del emulgín. Si esto tiene más consistencia acuosa, ¿no podrían usar tipo CMC o Carbopol? Obviamente en pequeñas cantidades para darles una estructura de gel, pues una mínima cantidad. Ah, claro, es que ese es el viscosante. O alguna derivada pues como de celulosa, como hidroxietil, CMC, goma guar, goma santán. ¿Cuál fue la otra que me dice? Ah, bueno, Carbopol. Un carbómero, sí, se puede. La diferencia ahí con estos otros viscosantes que te dije es la cantidad como de etanol que puedan resistir, por así decirlo. Los carbómeros tienden a ser más estables en cuanto a presencia de etanol.
En el caso de los otros, soportan pequeñas cantidades, pero acuérdense, si van a poner etanol en la formulación, pues la idea sería sacarlo como tal de la formulación, pero sí va a tener que tenga muy pocas cantidades. Ah, bueno, porque entonces ya que Margie dice eso de que tiene que tener muy poca cantidad, entonces habría que destilarlo, porque lo que yo les O planteaba pues nada. era, bueno, lo que pasa es que ahí nos tocaría literalmente sentarnos con un Excel, a empezar a hacer balances de masa, a ver qué cantidad de etanol tendríamos que retirar para al final obtener el componente, pues el extracto, porque no sabemos en realidad cuánto se podría extraer. Habría que hacer pues unas aproximaciones, pues no sé. Entonces, ese es otro detalle, muchachos. Entonces sería muy bueno que, pues, que discutiéramos eso en este momento, porque nos dice que no debería tener etanol. Y como les digo, decir cuánto etanol vamos a sacar, a ver, eso no es complejo, pero involucra muchos conceptos de transferencia de masa. Y nos tocaría sentarnos, pues literalmente hacer los balances y empezar a mirar más o menos cuánto es lo que se puede obtener. Entonces muchachos, no sé. Entonces, Margie, pero es que la cosa, Margie, es que si ellos dejan el proceso de extracción oleaginosa, pues ya vamos a tener un problema porque vamos a tener aceites. Pero si lo dejamos con el etanol, nos dices que tenemos que quitarle la mayor cantidad de etanol. Eso era lo que yo les iba a preguntar, pues como Margie nos estaba explicando que un serum es de textura acuosa, o sea que la oleogenización de aceites ya no la podemos usar. Como método alternativo para la caléndula ya estamos diciendo la destilación, pero entonces ¿cuál método también usaremos para el perejil? Pero, o sea, en aceite sí se pueden, miren que igual se necesitan pocas cantidades en concentración como tal. Acuérdense que miren que máximo un 1%. Entonces no sería muy representativo a la hora de hablar, de ver la formulación de un 100%. Porque la otra cosa, Margie, es el serum comúnmente es acuoso, pero no lo veo tan descabellado que ellos digan que quieren hacer un serum oleoso. Obviamente tendrían que segmentarlo mucho, ¿no? A un tipo de piel en específico, por lo de que las pieles muchas veces son muy grasosas y meterle más grasa pues complicaría las cosas. Ajá. Sí, esa fue la recomendación que les dije. Ya sería decir qué tipo de piel o esas recomendaciones. Lo Muchachas, es que una pasa es que decisión también que hay solventes que pueden utilizar como algunas siliconas, les hablé de propilenglicol, miristatos, estos pues uno los ve como en su aspecto oleoso, pero en realidad no aportan oleosidad, sino que llevan el vehículo, ¿sí? Sí, porque en realidad pues nosotros sí queríamos abarcar pues como los tres tipos de piel, mixta, grasa y pues seca, para poder ayudar pues en general pues a las personas. Y pues un serum abarca esto, porque a la piel grasosa no le da pues como ese sebo, pues no le da esa grasa que hace que se produzca más el acné. A una piel seca pues también la va a hidratar, y a una piel mixta pues no le va a desequilibrar más de lo que ya tiene desequilibrada la piel. Entonces un serum, pues yo digo, pues, o sea, un serum acuoso yo digo que es la mejor solución, porque así estamos abarcando varios tipos de piel. Y pues miren que no es que no le tengan que quitar todos los componentes pues como aceite, ¿cierto? Pero pueden dejar, pero no, mire que no tengan mucha concentración, pues porcentaje. muchachos, y acá estaba buscando, venga, no, ya eso cada vez se va como arreglando. Ahora vamos encontrando como paticas al asunto para cuadrarlo. Estaba buscando acerca de los flavonoides y encuentro que su punto de ebullición es de 185 grados centígrados. Sigue siendo es casi el doble del punto de ebullición del agua acá en Medellín. Entonces, en teoría, como les digo, muchachos, todo esto son hipótesis porque todo esto tocaría ir a hacerlo, porque les voy a decir algo que para que se lo graben. En el papel todo es posible. Nosotros acá podemos hablar de todo y todo no va a funcionar, pero a la hora de la experimentación es otro cuento totalmente diferente. Entonces, lo ideal fuera que estuviéramos allá pues ensayando esto. Como no se puede, vamos a plantear una hipótesis. Entonces, aquí, ¿cuál es la hipótesis que les digo? Seguir la opción, pues, si no quieren trabajar con la parte de la extracción oleaginosa, hacer la extracción con el etanol.
al momento de destilar, vamos a destilar completo como lo teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ebullir a 120 grados centígrados, lo mismo. ¿Por qué? A 120 grados centígrados vamos a garantizar que el agua se va a evaporar, porque el agua ebulle a 95, que se va a evaporar el etanol, porque más o menos ebulle 80, pero que me van a quedar el beta-caroteno y los flavonoides. Esto. Entonces miren que en teoría podría funcionar, porque entonces estaríamos garantizando que todo el etanol se iría y que quedaría únicamente el beta-caroteno y los flavonoides. Podría ser una opción. Margie, ven, tengo una pregunta que no me quedó clara ahora. O sea que el resto vendría siendo agua, en teoría. Sí, la mayor cantidad es agua. Tiene un vehículo que podría ser el propilenglicol, como les decía, pues tienen muchas cosas, conservante, agua. El agua la pueden enriquecer inclusive con extracto, pues sí, con este extracto de la caléndula. Bueno, ya son, pues, que lo pueden mirar también por esta vía, que sea una extracción en agua. No Eso te iba a están muy puros, pero sí puede ayudar también al proceso, como para enriquecer también el producto desde ese punto. Como tipo hacer una aromática y esa agua es la que se utiliza también para el proceso. Exacto, nosotros podemos hacer algo como por decirlo así para no usar agua sola, sino como agua de rosas, pero pues con otra, no la rosa, sino con otra propiedad que sirva para Sí, la hiperpigmentación. sí, sino que pues no va a tener como tanta concentración de los activos que ustedes quieren, pero sí tiene propiedades. Y el espesante y ya. Sí, muchachos, porque acá estaba buscando también y me dicen que los flavonoides, pues así, pues tú sabes, abuelo de pájaros, o te quieras sentar, eso puedes investigar bien, pero hasta donde veo, pueden ser solubles en agua, o sea que los flavonoides no presentarían problemas. Tal vez el betacaroteno, como les dije la última vez, no es soluble en agua, pero como estamos en tan pequeñas cantidades, de pronto hasta lo podríamos lograr en solubilizar, no sabría qué mirar eso. Entonces ya la idea, muchachos, es que ustedes se sienten, si quieren, decir ya, o se sientan con calma a mirar cómo van a hacer, desde ya tienen un panorama de cuáles son las posibles opciones, cuáles son los pros y los contras de cada uno. Ya ustedes ya se sientan a mirar eso y ya nos comentan qué decisión tomaron y en qué más les podemos colaborar. Sí, bueno, yo más o menos como que vamos a ver si entendí. O sea, la flor de caléndula, para sacar sus propiedades, por así decirlo, vamos a utilizarle una maceración con etanol. Entonces, después de eso, el etanol lo vamos a destilar a 120 grados y van a quedar, de resultado, va a quedar el flavonoides, no, va a quedar betacaroteno y flavonoides. Entonces, la pregunta es con el perejil, o sea, con el perejil, el proceso que vamos a hacer es de maceración, pero con agua, por así decirlo, como lo que ella dijo de agua de rosas. O sea, hacemos ese proceso. ¿Me recuerdas, por favor, del perejil, qué es lo que queremos extraer? Vitamina E y qué más. Vitamina E y flavonoides, que el perejil también tiene flavonoides y pues ya, sí, eso. Ok, ¿qué nos tocaría buscar entonces? Por la parte de los flavonoides podríamos usar etanol. Ya lo que habría que buscar es la parte de la vitamina E. ¿La vitamina E será soluble en el etanol o como algún método de extracción? Entonces se pueden... Hola. Hola, ¿alguien iba a hablar? Bueno, entonces como les venía contando, habría que buscar vitamina E, cuál sería como la forma de extracción, cómo se puede extraer para mirar a ver si también se puede usar etanol, pues maravilloso. Dicho, estaríamos completos ahí. Pero entonces, ese es el único detalle, buscar cómo se extrae la vitamina E, con qué solvente se extrae esta vitamina. Y si encontramos que el solvente es etanol, pues de una hacemos maceración con etanol, tanto para la caléndula como para el perejil. Entonces no habría ningún problema
como les digo, ya nos tocaría sentarnos a buscar ese detalle. Yo tengo otra pregunta porque, o sea, ella habla de que el serum es mayormente agua. Entonces, ¿cómo agregaríamos el agua ahí en el sentido de que no la vamos a utilizar para el proceso de maceración si es que el etanol funciona? Entonces, el agua, que, o sea, simplemente la adicionaríamos al resultado de la maceración de la caléndula y del perejil, o qué podemos hacer con ella. O sea, simplemente la adicionamos y ya. Margie me corrija casi me equivoco, pero estoy casi seguro de que sí. ¿Por qué? Porque no vamos a tener nada que decir, todo va a ser miscible. Entonces, al final se mezclaría. Lo que les dijo Margie ahorita es cierto, Margie, el agua actuaría como el vehículo. Es decir, el agua, la única función que está cumpliendo es que va a ser el medio por el cual los componentes activos van a llegar a la piel. Entonces, al final, como todo sería acuoso, simplemente mezclaríamos. Te habría que mirar, son los porcentajes. Entonces, por ejemplo, que menos de un 1%, entendiéramos de cada cuánto. Entonces, para que todos sumen, no sé, Margie, podría ser 0.3% de los dos, para que me dé 0.6 o 0.4 y 0.4, y el resto, 99%, sería agua. Y listo. ¿Qué pasa? Esa agua, lo que dijo ahorita la chica, puede ser cierto, y que Margie ya les dijo que sí, podrían usar, por ejemplo, un agua de rosas para que no utilicen pues, agua sola. O otra agua que tenga, pues, como algún extracto que pueda funcionar. El agua de rosa pues, huele chévere. Y de hecho, yo he visto, Margie, que lo utilizan mucho, ¿cierto? Cuando estábamos en el curso de cosméticos lo usaban mucho. Sí. O sea que puede ser una muy buena opción también para no usar agua pues, común y corriente, podrían usar pues el agua de rosas como ese vehículo. Bueno, Jonathan, la verdad, yo sí, te respondo una el agua de cosita. rosas es bueno. El agua, ¿en qué punto se adiciona? El agua, ustedes primero hacen los extractos, después de tener los extractos pasan a la operación de realizar el serum. ¿Cómo se realiza el serum? El serum, ustedes deben de hacer una base, que es como un gelcito, y ahí es donde incorporan el agua y se hace el agua, el conservante, se hace la base del gel, se adiciona el vehículo. Es decir, y el espesante, Jonathan, ahí te faltaría por de pronto ponerle el espesante, el conservante y se adicionan ya todos los ingredientes activos. Esto se debe, para que dé como esta textura espesa, se debe hacer con temperatura. Ya. Ah, listo, la verdad no, no tenía ese procedimiento en mente, Margie. Pero entonces muchas veces, Margie les aclaró mucho, entonces ya como eso está quedando grabado, para que entonces vayan a esta parte y anoten como ese paso a paso de cómo sería como tal el proceso de elaboración, que es como tal lo que nos faltan las diapositivas. Porque recuerden que nosotros tenemos es cómo vamos a hacer la extracción, pero al final es cómo vamos a elaborar el serum. Usted mire todos estos detalles que le está diciendo Margie, qué va primero, qué va después, que se tiene que hacer con temperatura. Todo eso es muy, muy importante que lo hablen, que tengan pues como un orden específico. Entonces yo tengo como otra pregunta, porque, o sea, de las flores de caléndula vamos a extraer pues que también tiene betacaroteno y los flavonoides, pero de la flor de caléndula también se iba a extraer la vitamina C, o ya no la vamos a extraer, o la vitamina C también funciona con el etanol. Depende, depende porque uno de ustedes quieren dejar la vitamina C, quieren pues lo que aporta al serum, si lo quieren dejar o va a estar reemplazado por algún otro producto. Si la respuesta es que no la quieren quitar, entonces habría que entrar a hacer esa investigación también. ¿Cómo se extrae la vitamina C? Sí, cómo se extrae la vitamina C, con qué solvente se extrae. Entonces ahí, porque la verdad, pues en este momento no sé, la verdad, pues te diría mentira si te digo, sí, usemos etanol para todo. No, tampoco. Ahí nos tocará sentarnos pues con un juicio a buscar esos procesos de extracción, porque de pronto podemos utilizar otro solvente que también sea, pues, que sea bueno. Un solvente, por ejemplo, verde, que también se puede usar sin ningún problema. Pero como les digo, todo eso toca es buscar información acerca de cómo son esos procesos industriales de extracción para determinar qué solvente y qué método podemos usar. Para la vitamina C hay varios métodos. Bueno, en ese momento pues les
les toca como consultar. Hay varios métodos, como tal les decía, de vitamina C. Hay unos que son precisamente en la forma, hay unas formas como más estables en aceites y otras también podrían ser acuosas, entonces tienen que buscar, pero sí hay formas de extracción o métodos de extracción. Ya ahí sí les toca es consultar, no ese mismo método de extracción de la caléndula, sino que sería otro. Entonces, cuando ustedes encuentren ese método, muchachos, pues ya si quieren nos podemos sentar y analizar cómo lo podríamos hacer. Porque, ¿qué es lo que pasa? Supongamos nosotros tenemos la extracción, la maceración con el etanol. Podríamos plantear la opción, dependiendo de cómo se haga la extracción de la vitamina C, de esas flores de caléndula que quedaron residuales, someterlas al proceso de extracción para así decirlo, no botarlas. Porque si el etanol no le hace nada a la vitamina C, eso quiere decir que cuando yo hago el proceso de filtrado, que me quedan las flores ahí pues encima del filtro, yo podría utilizar esas mismas flores para extraer la vitamina C. Pero entonces eso es lo que nos toca averiguar. ¿Cómo se extrae? Porque si, por ejemplo, como les dije ahorita, si nos damos cuenta que es soluble en etanol, maravilloso, todo salió. Pero si nos dicen, no, el etanol no la extrae, es insoluble, o simplemente es que no es insoluble, no es capaz de extraerlo, buscamos otro método y buscamos cómo podemos hacerlo. Ojalá pues pudiéramos lograrlo con el residuo de la maceración, sería maravilloso. Pero ahí, como le dijo Margin, nos tocaría sentarnos a buscar cómo se extraen esas vitaminas, tanto la C como la E. Listo, Bueno, y yo yo creo creo que que ya tenemos como tienen más o bastante menos como... material. Yo creo que ya tienen Sí, yo bastante tengo como material. una última pregunta. Yo tengo como una última pregunta porque De Marcia habló una, dale. para la formación del serum, pues, sí, para la elaboración, se tiene que hacer a una temperatura, o sea, es como más o menos a cuánto sería esa temperatura. No, ya tocaría como consultar, porque así como rápido no tengo como el dato, la verdad. Margie, pero esa temperatura es para el proceso de homogenización del espesante, ¿cierto? Ah, ya, claro, es que por eso les decía yo, primero se hace se podría hacer una base del gel, ¿cierto? Y luego se adicionan los aditivos, pues los aditivos, los principios, porque normalmente estos tienen unas temperaturas y a la temperatura en la que se haría el gel más o menos entre 60 a 70 grados, se desnaturalizan algunos componentes o principios activos, por eso los principios activos entonces sería al final, en este caso. Toca Pero, verificar esas propiedades de cada uno. pero entonces, Margie, esa parte de la temperatura que tú les dijiste era referente a esto. Cuando les dijiste que tenía que hacerse con temperatura, ¿era de esto, de la parte del No, espesante? No, diferente. para hacer la base del gel. Y la Es otra temperatura que hay que tener cuidado es para ya hacer como tal el para serum. adicionarlo. O sea, ustedes es como si hicieran una base de un gel, ¿cierto? Y a este lo hacen, para hacer este gel necesitan temperatura, ¿cierto? Entonces, agua, conservante, algún penetrador dérmico, se calienta esto, se le adiciona el espesante, se mezcla, se obtiene el gel. Eso hay que dejarlo que se baje un poco la temperatura para poder ingresar algunos principios activos que precisamente puedan tener alguna actividad con pues que pierdan algunas propiedades con la temperatura. Hay otros que no, pero por lo general, si son pues como principios activos, eso pasaría. Entonces se dejaría enfriar la base del gel para que esto suceda. Y sí, muchachos, y la temperatura sí depende. Depende de qué, porque recuerdo, no sé si Oswald recuerda, yo cuando estaba en 11, pues mi grupo de trabajo, yo hicimos un jabón. Y eso es un camello, Margie, recuerda cuando hacemos el antibacterial, disolver eso es muy maluco en agua fría. Eso es súper complicado. Entonces, cuando uno tiene el agua tibia caliente, eso ayuda mucho a la solubilización de estos espesantes. Pero como les dijo Margie, todo
tocaría hacerlo, tocaría hacer la parte experimental. Ahora nos toca sacar hipótesis, entonces también podrían buscar como eso, no temperaturas muy altas tampoco. Podría, Margie, no sé, así pues a vuelo de pájaro 35, 40 grados. Sí, 35, 30, temperatura bajita. Exacto, muchachos. Ustedes ya saben, si de pronto les llegan a preguntar, ¿y por qué esa temperatura? Porque es una temperatura que no es tan caliente y eso me va a ayudar pues a todos esos procesos. Y recuerden, como les he venido insistiendo, yo creo que ya soy muy cansón en esto, pero son hipótesis, ¿listo? Y podemos plantearnos las hipótesis. No hay ningún problema, obviamente hipótesis con sentido, ¿cierto? Tampoco vamos a sacar pues algo bien descabellado, pero por ejemplo todo lo que les dijimos acá, pues podrían ser hipótesis muy buenas pues, para plasmarlas y explicarlas. Bueno, en todo caso, Listo. Margie, necesito un favor suyo. Si nos manda una fotico para montarla en la página para el día de la Expotécnica, para darte las gracias. ¿Verdad que Jonathan me dijo? La verdad sí se me había olvidado. Sí, señor. Bueno, toca que usted lo pague, Jonathan. Vamos ya, yo les mando esto a la noche. Valentina, hasta luego. Sebastián y Alice. Muchas gracias. Valeria Bueno. me escribió y me dijo por qué no pudo entrar. Toca, muchachos, muchas gracias por haber entrado. Tienen bastante tarea para hacer y mejorar. Y bueno, feliz tarde, muchísimas gracias. Un abrazo, Marci. Y Jonathan, Dios te lo pague. Con muchísimo Profe, yo tengo una gusto. pregunta. ¿Tenemos más asesoría esta semana? No, ya no. Ya, Pues muchachos. o según lo que le vamos encontrando, le podemos ir preguntando a usted. Sí, está bien, sí. Muchas gracias. Listo, Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, Jonathan y Margie. Hasta Bueno, luego. muchachos, hasta muchísimo gusto. luego. Bueno, hasta luego, muchachos. Gracias, Oswald. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, Nuevamente, muchas Hasta gracias. luego, gracias. sí, me toca hablar con ustedes porque el viernes hay reunión para entregar la gente que va bien y la gente que va mal. Mándeme todo lo que me debe, dicen los compañeros, que el viernes hay reunión de 11 a 3 para hablar de las medias, de ustedes, que deben y que no deben, y hay que entregar informe. Entonces, listo.